Bien, mis estimados estudiantes, reitero mis saludos, muy buenas noches con todos, bienvenidos a su tercera clase en el área de matemáticas. Ya, vamos a empezar con el tema, o con los temas que están preparados para hoy, que tiene que ver con la aplicación de progresiones geométricas. Esto también ya lo vimos un poquito en segundo de bachillerato, y resolución de problemas relacionados con perímetro y área. Ojo que si es que por disposición del distrito, en este periodo tienen que desarrollar lo que es eh, el examen de grado, estos temas están contemplados. Si tienen que hacer el proyecto, pues esos son situaciones que lo veremos posterior. Pero lo que sí les puedo decir es que los estudiantes que se van a incorporar en este periodo y les tocó los exámenes de grado, este tema sí fue. Entonces vamos a ir trabajando de manera conjunta como en cada clase, ¿ya? Vamos a desarrollar ejercicios entre todos y otros van a desarrollar ustedes hasta llegar a las preguntas de la clase en vivo. Primerito, como les decía, tenemos la aplicación de progresiones geométricas y después resolución de problemas relacionados con perímetro y área. Primero, en cuanto a progresiones geométricas, ¿qué nos dice? Una sucesión geométrica es una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un mismo número al cual vamos a llamar razón. Entonces, esa es la característica principal de una progresión geométrica, que tenemos que identificar nosotros la razón o aquel patrón que al multiplicar por el número anterior nos dé como resultado el siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 2. Para que nos dé 4, ¿por cuánto necesariamente tenemos que multiplicarle? Por 2, ¿no es cierto? Entonces 2 por 2, 4. 4 para que me dé 8 por 2, ¿no es cierto? 8. 8 para que me dé 16 por 2. 16 para que me dé 32 por 2. Y aquí ya hemos identificado la razón o el patrón, que es aquel número fijo por el cual vamos a multiplicar el anterior para obtener el siguiente. ¿Ya? Entonces, aquí hemos identificado una razón de 2. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a hallar la razón. ¿Cuál es la razón aquí? En este ejemplo que tenemos. Es facilito. ¿Cuál vendría a ser la razón en este ejemplo? 5. 5, ¿no es cierto? Muy bien. Y eso es en cuanto al cálculo de la razón, aquel valor fijo por el cual multiplicamos el número anterior para obtener el siguiente. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término a uno y de la razón. El término general es una fórmula utilizada para calcular ejercicios que tienen que ver con progresiones geométricas. ¿Cuál es esta fórmula general? A sub n es igual a sub 1 que multiplica a la razón elevado a la n menos 1. Ya, esa es la fórmula general, en donde A sub 1 viene a ser el primer término de una progresión geométrica. La R viene a ser la razón que ya aprendimos a calcular y N es el número de término que nos pide buscar en el ejercicio. El término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. Entonces aquí ya tenemos un ejercicio que nos dice, hay el término 8 de la siguiente progresión geométrica. Entonces, tenemos la progresión geométrica 3, 6, 12, 24 y 48. Identificamos que una razón, un patrón de 2. Vamos a desglosar la fórmula. La fórmula que es A sub n es igual a sub 1 que multiplica a la razón elevado a n menos 1. ¿Ya? Entonces, A sub 1, ¿qué era? El primer término de la progresión, ¿cierto? Y el primer término de esa progresión, ¿cuál es? El número 3, ¿verdad? Entonces aquí ponemos el número 3. R es la razón. Hemos identificado también una razón de 2. Colocamos el 2 y N dice el número, el término que estamos buscando. Y en el ejercicio, ¿qué término me pide? Me pide el término 8 de la progresión, ¿no es cierto? Entonces colocamos el número 8 porque es el término que nos está pidiendo. Y ahora sí vamos a calcular basándonos en la fórmula. La fórmula nos dice A sub n es igual a A sub 1 que multiplica la razón elevado a la n menos 1.
A sub n. En vez de n, yo ya tengo mi valor de n, ¿no es cierto? Y mi valor de n es 8. Por eso en el siguiente paso ya pongo 8. Es igual a sub 1. ¿Cuál es mi valor de a sub 1? 3. ¿Ya? Es el primer término de la progresión que multiplica la razón. La razón también ya encontramos. La razón es 2 elevado a la n menos 1. ¿Cuál era el valor de n? Es el número de término que me pide hallar, en este caso el 8. 8 menos 1. Este menos 1 ya viene en la fórmula general. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que a mi 8, a mi n yo le voy a restar en una unidad. ¿Ya? Entonces en el siguiente paso únicamente bajamos. A sub 8 es igual a 3 que multiplica ¿a qué? Aquí hago la resta. A 2 elevado a la 8 menos 1, 7, ¿cierto? Entonces, a sub 8 es igual a 3 que multiplica. Aquí, ¿qué nos queda? Un ejercicio de potencia. Y en un ejercicio que tiene potencia, siempre hay una base y un exponente, ¿no es cierto? Tal cual lo vemos acá. El exponente, ¿qué me expresa a mí? El número de veces que debo multiplicar la base para obtener el resultado. ¿Qué quiere decir en este, en este aspecto? El 2 yo voy a multiplicar 7 veces, ¿ya? Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. 64 por 2, 128. Eso es lo que hemos hecho en este momento. Desarrollar el ejercicio de potencia. Y aquí le he puesto directamente 128. Ahora que me queda una multiplicación simple. 3 por 128 es 384. Eso quiere decir, Buenas tardes, dice. ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eso quiere decir que mi octavo término, ¿ya? Mi octavo término es 384. Y esto es lo que estamos buscando, el término A8. Y listo. Tal vez tienen aquí alguna preguntita, porque el siguiente ejercicio lo van a hacer ustedes. No, sí, díganme algo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Saber identificar cada aspecto que nos solicita. Por ejemplo, a sub n ya sabemos que es el número de término que nos pide, el primer término de la progresión, que es a sub 1, y r, que es también la razón. Una vez identificado eso, únicamente reemplazamos y vamos ejecutando lo que nos pide en cada paso. ¿Ya? Van a desarrollar entonces ustedes este, este ejercicio de aquí, ¿ya? Y me van a ir enviando las respuestas a este chat, al chat de aquí de la aplicación, ¿ya? Para que quede la evidencia de su participación, por favor. Empecemos, mis estimados estudiantes. Me gustaría que levanten la manito quienes están desarrollando en cada clase. Esa niña ya archivó los catálogos de los últimos 10 años. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Solo Bernardo levantó la mano. Me dicen mil disculpas por no poder hacer esto en mi trabajo. Ok. Me van enviando, por favor, como les dije, al chat para que quede evidencia de su participación, ¿ya?
Bien. Gracias, Gabriela. Gracias, Alicia. Alicia, estoy en mi trabajo, no puedo hacer el ejercicio. Mil disculpas. Muy bien. Saben que no es obligación, no hay problema. La participación es opcional. Sí, y los que no participamos de eso, no hay punto, nada de eso. Los puntos son a consideración. Ay, ay, Alicia. Listo. Alicia, justo como me envió el mensajito, así mismo envíeme cuánto le queda la respuesta final por este chat. Chao, Kevin. Ok, muchas gracias, Alicia. Tenemos la primera respuesta. Vamos a seguir esperando las respuestas de sus demás compañeros, ¿ya? Sí, Gabrielita, por aquí envíeme, por favor, por este medio. A ver, una respuesta más para continuar. Solo tengo la primera de Alicia. Esa fue la que me salió a mí, profe, o algo está mal. Muchas gracias. Ahorita lo vamos a corroborar, ¿ya? Ahorita vamos, chao. Ahorita vamos a revisar. Entonces, primero identificamos los datos, ¿no es cierto? A sub 1 es el primer término, que en este caso es 3. La razón también es 3, aquel número que multiplicando al anterior nos da como resultado el siguiente. Y el término, que es el término 8. ¿Ya?
Entonces, me avisan en qué parte tal vez hubo un error. ¿Ya? Vamos a identificar primerito que identificamos aquí la razón. Y la razón es 3. La razón es 3, reemplazamos en la fórmula. A sub 8 es igual a 3, que es el primer término, por la razón que también es 3, elevado a la n menos 1. Como la n es 8, menos 1, ¿ya? Entonces a sub 8 es igual a 3 por 3 elevado a la séptima potencia. Entonces, en el siguiente paso, a sub 8 es igual a 3, que multiplica 2187. ¿De dónde sale este 2187? De resolver esta potencia, ¿ya? Multiplicar 7 veces el 3. Finalmente nos queda 3 por 2187, 6561. Muchas gracias, Gabriela, Alicia. Gracias por su participación, mis estimados estudiantes. Bien, hasta aquí llegamos con lo que son las progresiones, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejercicio de lo que es el perímetro y el área. Empezamos definiendo lo que es un rectángulo. Nos dice que el rectángulo es una figura geométrica que tiene 2 dimensiones, es decir, 2 medidas, tanto la altura como la base. ¿Ya? La base es el lado en el que se apoya, es la medida de largo, y la altura, que es la distancia que hay desde la base a su lado opuesto, es decir, el ancho. Perímetro viene a ser la suma de todos los lados de una figura, es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide. Y el área es un método para calcular las figuras. Vamos a ver el ejercicio práctico. Nos dice resolución de problemas relacionados con perímetro y área. Primerito, la base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros si el perímetro es igual a 120? Primerito tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un rectángulo, ¿no es cierto? Y el rectángulo tiene 2 medidas, la base y la altura. Los dos lados de la altura son exactamente iguales y la medida de los dos lados de la base, tanto inferior como superior, también son exactamente iguales, ¿ya? Entonces aquí tenemos base, base. Tenemos altura y altura, ¿cierto? Porque un rectángulo tiene sus 4 lados. Entonces vamos a ir interpretando lo que nos dice el ejercicio, porque un ejercicio nosotros lo vamos a encontrar solo de esta forma, en teoría. De ahí lo vamos interpretando tal cual le estoy proyectando. Entonces nos dice la base de un rectángulo es el doble de su altura. Aquí tenemos la base, pero ¿qué nos está diciendo? Que es el doble de su altura. Entonces vamos a colocar el doble, quiere decir 2, ¿no es cierto? Si dijera el triple, quisiera decir 3. Si dijera la base de un rectángulo es el cuádruple de su altura, fuera 4, y así sucesivamente. Entonces, como me dice que la base de un rectángulo es el doble de la altura, quiere decir que mi base es tanto superior, va a ser 2A, es 2 veces la altura. ¿Y la altura con qué letra se denota? La altura se denota con A, por lo tanto, la base es 2A. La base inferior también va a ser 2A. Y en la altura sí queda denotado, pues, con A, y la otra altura también con A. ¿Cuánto mide la base? Lo que nos está pidiendo es la medida de la base en centímetros si el perímetro es 120. ¿Qué es el perímetro en sí? Es la suma de todos los lados del rectángulo. Por eso lo que hacemos nosotros para encontrar la medida de A y poder resolver el ejercicio es sumar todos los lados del rectángulo e igualar la ecuación a lo que nos indica en el perímetro. ¿Ya? Y el perímetro nos dice que mide 120. Entonces vamos a sumar todos los lados. 2A es la base, más 2A, que es la base inferior, más A, que es la altura de la izquierda, y más A, que es la altura de la derecha. ¿Qué va a ser igual esto? A 120 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer aquí? Sumar todos los términos.
2 más 2, 4. 4 más 1, 5 y más 1, 6A. Recuerden que cuando nosotros sumamos términos que tienen coeficientes numéricos y algebraicos, y por ejemplo aquí nos encontramos solo con una letra solita, para efecto de la suma o de la resta se sobreentiende que le acompaña la unidad. Nunca se coloca o se pone o se plasma, por ejemplo, 1A, ¿ya? Pero se sobreentiende que por efectos de sumas y restas, la unidad le está acompañando. Entonces, por eso yo digo 2 más 2, 4, más 1, 5 y más 1, 6. Me ha quedado 6A. ¿Es igual a qué? A la medida del perímetro, que es 120 centímetros. Entonces, como yo lo que necesito, ¿qué necesito despejar? Yo necesito despejar A. ¿Por qué necesito despejar A? Porque me dice que me está pidiendo a mí cuánto mide la base. La base, B, que en un inicio se denotaba con ¿qué? Con B. ¿A qué es igual la base? La base es igual a 2A, porque eso nos está diciendo ya después en el ejercicio, que la base de un rectángulo es el doble de su altura. Entonces, para despejar esta pequeñita fórmula, nosotros no tenemos el valor de A, y es lo que estamos haciendo acá, despejando A para después únicamente reemplazar en esta fórmula pequeñita y obtener cuánto mide la base en centímetros, ¿ya? Por eso necesitamos despejar A. Entonces aquí me ha quedado finalmente 6A es igual a 120 centímetros. Necesito despejar para que A me quede solita, ¿ya? Y cuando yo tengo ese tipo de ejercicios y necesito despejar, por ejemplo, el 6, en el primer miembro se encuentra multiplicando. Voy a pasarlo al segundo miembro para despejar A, para que me quede solita, voy a pasarle al segundo miembro, al miembro que está después del igual, pero con la operación contraria a la cual está haciendo. Si acá está multiplicando, la operación totalmente contraria a la multiplicación es la división, ¿ya? Entonces 6A es igual a 120 centímetros, finalmente me queda A es igual a 120 centímetros dividido para este 6, ¿ya? Como está multiplicando el 6 pasa a dividir, siempre es así. En cualquier tipo de ejercicios que necesiten despejar una incógnita y esté un coeficiente numérico, siempre pasa a dividir al segundo miembro, ¿ya? Pasa como denominador. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Únicamente simplificar. La sexta, 1, la sexta, 2. A es igual a 20 centímetros. O pueden hacerle 120 dividido para 6, que les va a dar 120 centímetros. Aquí recién que he encontrado mi valor de A, es decir, el valor de la altura. Pero ¿qué es lo que me pide? Me pide cuánto mide la base. La base que es B, ¿a qué es igual? A 2A. Entonces, eso he colocado aquí esa fórmula pequeñita. Para despejar esa pequeñita fórmula necesitaba A, que es lo que he encontrado. Entonces, la base me dice que es igual a 2A, pero como yo ya tengo el valor de mi incógnita ¿a qué equivale la A? Equivale a 20. ¿Ya? Entonces, B es igual a 2A, B es igual a 2, que multiplica a los 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, B va a ser igual a 2 por 20, 40 centímetros. Entonces, cuando el perímetro mide 120 centímetros, la base va a medir 40 centímetros. Y esta era la respuesta que estábamos buscando. El valor de B, de la base, que es 40. ¿Listo? Tal vez tienen alguna pregunta aquí, porque el siguiente ejercicio lo van a hacer ustedes. Únicamente tenemos que identificar el triángulo rectángulo, saber que tiene altura y base, ¿ya? Y de ahí vamos interpretando lo que nos dice la teoría. Despejamos A y aplicamos finalmente para despejar B, para obtener mi respuesta de cuánto mide la base. Este ejercicio es exactamente igual al proceso, solo cambian datos. Por ejemplo, nos dice la base de un rectángulo es el triple de su altura, ya no me dice el doble, ¿ya? ¿Cuánto mide la base en centímetros y el perímetro ya no va a ser, ya no es 120, sino 190 centímetros?
Vamos a hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Es igualito al ejercicio de acá. ¿En qué varía? Díganme ustedes. Que aquí dice el doble de su altura, en el de acá dice el triple de su altura. Acá dice el perímetro es 120, acá el perímetro es 190, de ahí el proceso, los pasos son exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Me van a desarrollar este ejercicio, por favor. Tenemos 5 minutitos para pasar a las preguntas de la clase en vivo. Nuevamente, manito arriba, ¿quiénes están haciendo? Si me piden que retroceda, no hay ningún problema. Gracias, Gabriela. Yo retrocedo para que se vayan guiando en el ejercicio anterior. Gracias, Alicia. Bien, Bernardo, muchas gracias. Listo, entonces les espero, ¿ya? A mí me salió así, no sé si estará bien. Hola, yo la reviso ahorita. Tienen que considerar los procesos exactamente como el ejercicio anterior. Muy bien, Gabrielita, muy bien. Bien, como les decía, es muy parecido al anterior. Tenemos la altura y la base, que en este caso, como habla del triple, es 3A. ¿Ya? Ahora la base va a ser igual a, base B es igual a ¿qué? A 3A, porque eso es lo que me está diciendo en el ejercicio. Y resolvemos igualito que el ejercicio anterior, todos sus lados y sus alturas, y su altura. 3, 6, 7, 8. 8A es igual a 190.
Y finalmente el valor de A es 23,75. Y únicamente reemplazo en la fórmula pequeñita de B, que es 3A, y va a ser igual a 3 que multiplica 23,75. En este caso, 71,25 centímetros ha sido la base. ¿Ya? Vamos a revisar las preguntas de la clase en vivo. A ver. Toda secuencia ordenada de números reales recibe el nombre de... ¿De qué recibe el nombre? Operación. Sucesión. Sucesión, ¿cierto? Justamente lo que acabamos de ver. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término a uno y de la razón R. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí. Ustedes ya pueden ingresar a la plataforma y resolver esta parte de la unidad. Tenemos también la tarea. De hecho, son los dos ejercicios que hicimos en clases. Pueden arrastrar ya la opción correspondiente. Se dan cuenta que tienen prácticamente el 50% de las actividades desarrolladas, ¿ya? Me van a ayudar, por favor, con sus camaritas para hacer una captura de las clases. Esto es importante también como a manera de asistencia. Muy bien, la siguiente pantalla, denme un segundito. Recién nos estamos peinando, ¿no es cierto? Bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Espero verles en la siguiente clase. Darle ánimos, aparte de que soy su tutora, soy su profe de matemática, pueden escribirme al momento que ustedes lo requieren. Asimismo, no sé si es que han leído en los grupos, tienen un tutor, se podría decir, para que pueda despejar sus dudas e inquietudes en el horario de la noche, cuando nosotros a veces ya no respondemos a altas horas de la noche. Me parece que hasta la 1 de la mañana está activo el compañero, así que pueden hacer uso también de ese servicio que les ofrece el colegio. Les envío un fuerte abrazo, un lindo inicio de semana y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.